Bienvenidos a un video más de Ángeles en la Oscuridad, un espacio creado para darle voz a tus historias, relatos y leyendas. Ponte cómodo o cómoda, acompaña los siguientes minutos con un café o lo que mejor prefieras, que estás por sumergirte en el terror de Ángeles en la Oscuridad. Esta escalofriante historia es una de tantas leyendas que se cuentan en el estado de Hidalgo. Se dice que sucedió cerca de la ciudad de Pachuca, en un convento construido en el siglo pasado y que fue convertido en escuela. Las instalaciones en cuestión habían sido divididas en dos secciones. De un lado se encontraban los dormitorios, comedor, capilla y huertos de las monjas, mientras que del otro lado, dentro del mismo terreno, se encontraba la escuela a la que asistían niñas de pocos recursos, a quienes pagaban la colegiatura personas con dinero. Es decir, era una escuela de beneficencia. La vida en la escuela transcurría de forma normal, hasta que todo el personal notó que una de las alumnas de nombre Marta, quien era de las más alegres y populares de la escuela, un día ya no quiso salir al patio a la hora de recreo. Comenzó a apartarse y se mostraba inhibida, tanto en las clases como con sus compañeras. Las maestras creyeron que era cosa transitoria y que en poco tiempo se le pasaría. Esto no sucedió. Conforme pasaban los días, la niña se volvía más y más introvertida. Tal parecía que tuviera una profunda depresión. Fue entonces cuando la directora decidió llamar a los padres para averiguar qué tipo de problema podía estar atravesando o si se trataba de un problema familiar. Pero los padres respondieron que en casa todo iba bien. Lo que sí comentaron es que les extrañaba que Marta, quien antes era feliz en la escuela y que durante las vacaciones contaba los días para volver a reunirse con sus compañeras y maestras, ahora ya no quería regresar a la escuela. Les suplicaba que la sacaran, pero como ellos pensaban que no era más que un capricho, no accedieron. Tiempo después, lamentaron profundamente haber tomado esa decisión. Los días pasaron sin que hubiera ningún cambio y finalmente, un día, Carla, una de las mejores amigas de Marta, se quedó con ella en el recreo. Quería intentar conocer qué le pasaba. Así que comenzó a insistirle que le tuviera confianza y le contara lo que le estaba pasando. Marta, con cara de angustia y la voz llena de espanto, le susurró: «La señora fea de pelo blanco que está allá, en el rincón, no me deja salir. ¿La puedes ver? ¿Puedes ver cómo me mira llena de odio?» Carla volteó a todos lados y sorprendida le dijo que allí no había nadie, que seguramente no había dormido bien y sería efecto de su imaginación. «Es que me tiene tomada por un brazo, no permite que me mueva de aquí. Parece que soy la única que puede verla», dijo con resignación. Carla pensó que no había nada que ella pudiera hacer con su amiga, así que salió al patio el resto del tiempo que tenía para el recreo. Nadie sabe qué fue lo que pasó durante ese tiempo, porque cuando volvieron del recreo no encontraron a Marta por ningún lado. Se imaginaron que quizá ya había aceptado salir del salón. Sin embargo, tampoco nadie la encontró en el patio. Una vez que las monjas habían agotado todas las formas de encontrar a la niña,
decidieron que lo mejor era reportar su ausencia a sus padres. En el salón de clase se oía todos los murmullos de las niñas alarmadas y las monjas preocupadas, cuando de pronto se escuchó una siniestra voz que provenía del fondo del salón de clases. Era la voz de Marta, pero nadie la podía ver. Las monjas sacaron a todas las niñas del salón, excepto a su amiga Carla, quien finalmente fue quien pudo identificar de dónde provenía la voz. En un rincón del salón de clase, en el ángulo que se hace entre dos paredes, vio a su amiga, pero no en la forma física que la conocía, pues ahora estaba convertida en una araña y poseía el rostro de Marta. De inmediato llamó a las monjas con tremendos gritos diciendo que era la araña quien hablaba. Sin embargo, cuando las monjas se acercaron, ya no había ninguna araña. Desapareció para no volver a verse jamás. Durante algún tiempo la escuela siguió funcionando, aunque desde entonces el salón de clases en cuestión fue cerrado. No se le volvió a permitir el acceso a nadie. Han pasado muchos años de aquel desgraciado suceso. La leyenda cuenta que en la propiedad donde está ubicado el convento, ahora clausurado, antes vivía una bruja maligna, a quien le atribuyen la desaparición de la niña, quien se cuenta que todavía habita el convento, el cual se recomienda no entrar. Aseguran que Carla, hoy en día, sigue llorando por su amiga, afirmando que fue real y una obra del mal. Hace algunos años a mi hermano Cristóbal y a mí nos abandonaron en un orfanato. Aunque era muy pequeño, recuerdo a mi madre pelearse a golpes con mi padre, a mi abuelo tener problemas con el abuso del alcohol, y ni qué decir de la abuela, quien sufría ataques debido a una epilepsia invasiva. Gracias a esto es que terminamos dentro del internado que se encuentra en Tecalitlán, municipio de Emiliano Zapata, en el estado de Morelos. La primera vez que puse un pie en ese lugar recuerdo que todo me parecía interminable, tanto que me sorprendió el hecho de que solo estuviera al cuidado de un simple sacerdote. Todos los niños en ese lugar teníamos algo en común: problemas en nuestros hogares como violencia o abuso por parte de las personas con las que habíamos estado. Claro que al hablar de la idea de haber terminado en ese lugar no era tan mala. Aquí encontramos lo más cercano a una familia. Niñas y niños con edades desde los 3 hasta los 15 años. Cada uno de nosotros cumplía un rol importante dentro del lugar. Desde el cuidado de la limpieza, hacer la comida, enseñar a los más pequeños a leer y escribir, etc. El sacerdote, quien nos visitaba a diario durante el día, parecía ser la persona más seria del mundo. Nunca cruzaba palabras con ninguno de nosotros. Solo permanecía atento a las actividades que realizábamos, y cuando el sol comenzaba a ocultarse, él se retiraba, siempre cerrando la colosal y chirriante puerta de la entrada con una gran cadena y 2 candados viejos que solo se abrían con llaves extrañas, solo con el único propósito de que ninguno de nosotros pudiera escapar en su ausencia, aún a sabiendas de que solo éramos unos niños. Cada noche, en ausencia de un adulto, los mayores se hacían cargo de nosotros, de protegernos y de vez en cuando de organizar actividades para distraernos de la realidad, la vida tan mordaz de aquel sitio, de los ruidos e incluso de las sombras
que muchos juraríamos haber visto más de una vez. Recuerdo particularmente cierta noche en donde todo comenzó a empeorar. El frío era incomparable al de cualquier otra noche, así que todos nos reunimos en un solo dormitorio y prendimos todos los candelabros de petróleo que encontramos. La oscuridad era muy abrasadora y ninguno de nosotros tenía sueño. Eran aproximadamente las 2:30 de la noche, así que Julián propuso contar algunas historias de terror que había leído en el periódico que le llegaba todos los días al sacerdote. Aún con miedo, todos aceptamos. Era una de las pocas distracciones que teníamos en ese momento. No contábamos con televisor o radio, así que tomamos nuestras frazadas y ahí, en un rinconcito del lugar, nos dispusimos a escuchar, atentos, en silencio. Después de un largo rato y algunas historias escabrosas, uno de los niños más pequeños, llamado Luis, dijo: No conseguiré dormir, tengo mucha sed, pero me da miedo ir solo a la cocina. ¿Alguien podría acompañarme? En ese momento nadie quería acompañarlo. Todos estábamos eclipsados y muertos de miedo. Era tanta la insistencia de Luis que los más grandes tuvieron que elegir a alguien que lo acompañara. Descuida, yo iré contigo, mencionó Raúl. Se colocaron las sandalias, tomaron un candelabro y se dispusieron a ir hasta el otro lado del convento por agua. Habían pasado algunos minutos ya. La mayoría de nosotros permanecimos más que despiertos, esperando ver a nuestros amigos regresar, cuando de pronto se escuchó un descomunal estruendo acompañado de gritos. Rápidamente Luis y Sebastián cerraron la puerta, aún sabiendo que nadie había vuelto, pero el miedo nos comía a todos. Yo solo corrí a abrazar a Cristóbal. De pronto, todo se había vuelto silencio total, mismo que se rompió con 3 golpes fuertes, llamando a la puerta. Soy Luis, por favor déjenme entrar, gritó desesperadamente entre lágrimas. Rápidamente abrieron la puerta. Estaba repleto de sangre y asustado, tanto que lo único que pudo decir fue: Alguien más está aquí y tiene a Raúl. Al oír eso, todos nos paralizamos. Nadie quería salir a investigar por miedo a que lo que sea que hubiera atrapado a Raúl siguiera libre por el convento, a la espera. Eso, o la idea de que todo era una broma para que nadie volviera a pedir agua o algo a esas horas de la noche. Gracias a la incertidumbre de la situación, es que decidimos esperar a la mañana siguiente y emprender la búsqueda con el primer rayo de sol. Al salir de la habitación, nada nos preparó para lo que estábamos por presenciar. Sería aún más terrorífico de lo que cualquiera podría imaginar. 3 dedos y una lengua regados por el convento. En ese momento, Fernando, atónito ante lo sucedido, nos pidió que nos tomáramos de las manos y, haciendo el menor ruido posible, continuamos caminando hacia la cocina. Al llegar, mi hermano y Sebastián empujaron la vieja puerta de madera que rechinó de una forma bastante inconveniente. Inmediatamente, el aroma del lugar se hizo presente. Era insoportable, pero aunque inspeccionamos no logramos ver ni un solo rastro más de Raúl. Todo parecía impecable. Ahí era imposible que hubiera sucedido algo. No sabíamos qué hacer. Creíamos que si le decíamos al sacerdote, este no nos creería y pensaría que fuimos nosotros los que habíamos dañado a Raúl, lo cual nos traería problemas. Así que solo enterramos los dedos y la lengua en la tierra del jardín
y tratamos de que no se diera cuenta de su ausencia, utilizando la ventaja de ser demasiados, y era casi imposible que lo notara. Al pasar de las noches, aunque todos buscamos la manera de permanecer juntos, uno tras otro comenzaron a desaparecer. 3 pequeños, 2 mayores. No podíamos esperar más, así que decidimos escapar de ahí esa misma tarde apenas llegara el sacerdote. Lo teníamos todo planeado. El sacerdote, al abrir la puerta, Gustavo y Alicia se lanzaron sobre él con una de las lámparas de petróleo golpeando su cabeza. Todos corrimos al verlo desplomarse. Rápidamente lo cargamos y lo metimos a la habitación dejándolo encerrado. Eso nos hizo percatarnos de sus piernas largas, al parecer un poco más de lo normal, las cuales se descubrieron de esa larga túnica que siempre traía puesta. Tenía rasguños por todas partes. Asombrados, temerosos pero curiosos, esperamos a que despertara, solo para poder comprobar quién era. Sus ojos no eran como los nuestros, ni su boca o los rasgos que cualquiera pensaba normales en una persona. De pronto, su cuerpo comenzó a moverse y parecía tomar otra forma extraña cuando trataba de reincorporarse. Sus brazos eran largos y sus dientes tomaron un aspecto filoso. Habíamos descubierto que todo ese tiempo él no era quien decía ser, pues al abrir la boca pudimos ver parte de los cuerpos de los niños desaparecidos. Aterrados, corrimos en búsqueda de ayuda, alertando a todos los vecinos que rápidamente acudieron a nuestro llamado, aunque al llegar, la bestia había escapado. Después de aquel día, cada uno de nosotros fue enviado a lugares distintos, y nunca más volvimos a saber de qué fue de ellos. Cuenta la leyenda que aún se escuchan gritos por las calles aledañas al convento de los niños que fueron víctimas de aquella bestia, dejando siempre el mismo rastro: 3 dedos y una lengua. ¿Sigues ahí? Te felicito, porque hemos dejado lo mejor para el final. Sigue escuchando más de Ángeles en la Oscuridad. Esta historia es de mi localidad. Conforme se adentren en ella entenderán por qué no puedo dar información específica de dónde nace esta leyenda. En la época de mis abuelos se construyó una costosa y elegante mansión con los fondos de religiosas familias adineradas, con el fin de brindar un hogar a niñas abandonadas y afectadas por la guerra. El orfanato fue bendecido por el obispo en turno de aquella época y se dejó a cargo de un grupo de monjas. Estas monjas tenían algo en común. Habían sido enviadas a la guerra por orden de la iglesia para ayudar a militares heridos y enfermos. Mi abuelo las describe como mujeres mayores, reservadas y bien organizadas. No tardó mucho para que el orfanato tomara popularidad. Se organizaban múltiples celebraciones eclesiásticas para poder recaudar fondos. Muchas niñas huérfanas eran apadrinadas en estas fiestas. Cuando cumplían la mayoría de edad, eran adoptadas por las familias y enviadas a colegios para señoritas, asegurando un mejor futuro. Las más pequeñitas eran cuidadas con mucho más esmero y cariño por todos los que laboraban en el orfanato. Sin embargo, aquello cambió radicalmente un día de otoño. Se dice
que las monjas también daban asilo a más hermanas religiosas, y que fue un grupo de estas monjas extranjeras creyentes del ocultismo las que detonaron aquella tragedia. También se dice que las monjas más ancianas comenzaron a presentar trastornos psicológicos por aquellos sucesos traumáticos vividos durante la guerra, lo que las motivó una noche a quemar la mansión, iniciando así una terrible masacre contra las niñas. Mis abuelos dicen que ninguna sobrevivió, pero me he dado la tarea de preguntar a vecinos, los más ancianos por supuesto, los cuales dicen que algunas pudieron escapar, las cuales describieron a las monjas fuera de sí, como poseídas, corriendo por los pasillos prendiendo fuego a todo, gritando cosas sin sentido. Se dice que, después de asesinar a las niñas, las monjas se suicidaron una a una, provocándose la muerte de la misma manera que a las niñas a las que asesinaron. Desde entonces, esa mansión se mantiene en ruinas. No ha sido destruida ni renovada. Se mantiene tal cual la dejaron ese día que lograron apagar el fuego. La construcción es considerada patrimonio cultural debido a la elegancia y riqueza que se puede apreciar en sus vestigios, pero pienso que es un recordatorio para algunas personas. Con el paso del tiempo, los rumores sobre ese lugar se volvieron leyenda. Se dice que si osas adentrarte al edificio y recorrerlo, los espíritus de las monjas temerán que descubras su terrible secreto. No te permitirán salir y te matarán del mismo modo que hicieron en el pasado. Muchos forasteros no creen en las historias y deciden ingresar al orfanato en búsqueda de aventura. Todas las personas que se han atrevido a explorar la mansión no han vuelto nunca. A los días se levantan reportes a la policía y se agregan a la larga lista de desaparecidos en ese enorme pizarrón de corcho en la entrada de fiscalía. Desgraciadamente soy testigo de lo que pasa si te adentras en el orfanato de las monjas. Solo una vez acompañé a un tipo que se miraba bastante agradable. Llegó al pueblo haciendo preguntas sobre la leyenda. Muchos viejos le advirtieron, otros intentaban apagar su curiosidad, y así fue como llegó a mí. Debido a la información que sé, me pidió que lo llevara al lugar. Por supuesto que me rehusé, pero el morbo y mi deseo de saber más hizo que al final aceptara. Lo acompañé con 2 condiciones. La primera era que yo no entraría al lugar, y la segunda, que a la primera señal de peligro yo hablaría a la policía. Él aceptó sin más. Una vez ahí, se armó un campamento. Nunca antes me había acercado tanto a la mansión. El chico se preparó con mochila y cámaras, y en el arco de la puerta principal le deseé suerte y vi cómo se adentraba en el edificio. Ese día me quedé junto al umbral con todos mis sentidos atentos a alguna señal de peligro. Al caer la noche, comenzó el terror. Pude escuchar terribles gritos que provenían del interior del edificio, como un eco de la voz de aquel chico acompañado de otras voces. Corrí para informar a las autoridades y por la mañana la policía no encontró nada, ni un rastro de él. Desde entonces, vivo con la culpa de saber que pude haber evitado aquella tragedia. ¿Llegaste hasta aquí? Si te gustó, regálanos manita arriba, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y déjanos tu comentario.
tus historias y sugerencias. No olvides compartir este video a más ángeles que amen el terror. Síguenos en Instagram, Facebook y ahora también en TikTok. Este mes de mayo, año 2025, es mi primer cumpleaños que comparto contigo. Y para festejar y agradecerte en esta edición, decidí compartirte algunas historias de mi género favorito. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo lo hago. Te damos 1000 gracias por estar aquí y nos vemos en nuestra próxima entrega con más terror de Ángeles en la Oscuridad.